Mucho gusto, mi nombre es Robert Mejía, estudiante de la carrera de Ingeniería Eléctrica Industrial de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula. Actualmente estoy llevando la clase de Circuitos Eléctricos 2, sección 0900. El tema de este video es diagrama de Bode de magnitud y fase. Comenzamos. Encuentre la función de transferencia y realice un diagrama de Bode de magnitud. Este ejercicio es el que prosigue al tema de análisis de respuesta a la frecuencia en los circuitos eléctricos. Antes de nada, definamos qué es la respuesta en frecuencia de un circuito. Esta es la variación de un comportamiento al cambiar la frecuencia de la señal. Una aplicación específica se encuentra en los filtros eléctricos que bloquean o eliminan señales con frecuencias no deseadas y dejan pasar señales con las frecuencias deseadas. A todo esto, ¿para qué nos viene con el diagrama de Bode? Bueno, una forma más sistemática de obtener la respuesta en frecuencia consiste en utilizar los diagramas de Bode. Los diagramas de Bode son gráficas semilogarítmicas de la magnitud en decibeles y de la fase en grados de una función de transferencia en función de la frecuencia. Estos diagramas se realizan en papel semilogarítmico. Ahora, al tener una introducción pequeña al diagrama de Bode, continuamos el ejercicio. Vemos que tenemos un circuito en el dominio del tiempo, pasamos al dominio de la frecuencia. Una vez esto, identificamos nuestro voltaje de entrada y nuestro voltaje de salida para luego empezar a resolver. Como podrán ver, hacemos un difusor de voltaje en esta malla. Luego hacemos una ley de Ohm acá y así encontramos los términos sustituyendo, despejando. Entonces tenemos nuestra función de transferencia, ganancia de voltaje. Una vez hecho esto, nos queda de la siguiente forma Hs. Nosotros aquí lo que vamos a hacer ahora es intentar que aparezcan los siguientes términos. Para eso les dejo unas imágenes que se pueden visualizar. Después de ver las imágenes que vieron, ya saben por qué nosotros de tener esta fórmula pasamos a esta haciendo unas simplificaciones sencillas, porque así nos permite mediante la fórmula visualizar directamente la constante de Bode, lo que viene siendo el polo o polos en caso que haya, el cero o los ceros en caso que haya más. Bueno, antes de esto, para elaborar un diagrama de Bode, se grafica cada factor por separado y luego se combinan gráficamente. Eso es lo que vamos a hacer para visualizar mejor cómo vamos a ponerlos y luego al juntarlos cómo nos quedan. Es posible que considerar los factores de uno en uno y luego combinarlos aditivamente debido a los logaritmos implicados. Esta comodidad matemática de los logaritmos hace que los diagramas de Bode constituyan una poderosa herramienta de la ingeniería. Entonces iniciamos con lo que viene siendo el gráfico de constante de Bode. Este es de una fórmula así, que es una constante en el eje horizontal, como ya se sabe. Tiene la fórmula para encontrar dónde va a estar, dependiendo si es positivo o negativo el valor de K. Su constante en decibeles nos va a decir si va a estar enfrente, arriba o abajo del eje de la frecuencia. O va a tener frecuencia positiva o frecuencia negativa. Ahora, el siguiente gráfico es el gráfico de magnitud 0 en el origen. Este gráfico, como podrán ver, cada cierta frecuencia va aumentando de 20 en 20, si podrán ver. Cada aquí se pregunta, tienen un salto en la función, un cambio en la función, a lo que nosotros le llamamos decada. Una vez pasamos al siguiente, que es el gráfico de magnitud de ceros en el eje real. Este gráfico, como podrán ver, cuando su frecuencia es igual al 0, se empieza a crecer lo que viene siendo, a subir en decibeles. Antes de su valor como 0, tiene 0 decibeles. Una vez empieza a crecer la frecuencia, empieza a crecer ella. Aquí tenemos la fórmula de su magnitud. El siguiente gráfico es el gráfico de magnitud de polos en el eje real. Este es muy parecido al de los ceros, solo que ahora, una vez que ya se encuentra en su polo, la frecuencia es su polo, vemos que va a ir decreciendo a medida que va aumentando la frecuencia. Antes de eso, su frecuencia hace que los decibeles sean 0,
pero aquí los decibeles van decayendo. Y podemos ver que también se conserva con eso de que tiene unos 20 decibeles en cada cambio de función, por decirlo así. Ahora bien, ya que conocemos cómo son los gráficos para cada uno de nuestros ceros o polos y nuestra constante, lo que nosotros vamos a hacer es organizarlos todos y ponerlos en un solo gráfico. Como podrán ver, nos queda esta fórmula. ¿Cómo lo ordenamos? Para empezar, vemos que la constante de Bode, si se acuerdan, habíamos dicho que su valor en decibeles era de 55 y 56 alrededormente. Ahora bien, el de magnitud de 0 en el origen también puede ser el mismo, es el mismo que teníamos anteriormente colocado, y cada vez ven que va aumentando. En 20 hay un cambio significativo, va, una de cada. Ahora bien, ¿qué es esta frecuencia 1, esta frecuencia 3 y frecuencia 2? Para eso nosotros tenemos esta página donde nosotros para los ceros y polos tenemos esta fórmula, que el número de decada es igual al logaritmo de la frecuencia 2 entre la frecuencia 1, donde la frecuencia 1 va a ser nuestra referencia que nos va a servir para los demás, y donde Wn va a ser el número del polo o del cero del cual estemos trabajando. Empecemos con el 0 y le vamos a llamar omega 2. A sustituir en la fórmula los valores, vemos que, si se acuerdan, el 0 valía 250. Ahora nos queda 2.39 x centímetros de cada. ¿Qué significa esto? ¿Cómo lo vemos? Aquí nos puede quedar izquierda o derecha, dependiendo del signo que nos dé. Nos vamos a mover. Vemos que aquí tenemos nuestra referencia. Y aquí está omega 2, el cual era un 0. ¿Se acuerdan la función? Antes de alcanzaba su valor de 0, todo esto tenía 0 decibeles. Luego empezaba a crecer. Entonces, como pueden ver, lo que se hace es tomar ese valor que nos dio y empezar a medir dependiendo de cuánto ustedes le dieron a esto. Yo, por ejemplo, le dediqué un centímetro, una unidad lo que mide, y eso es lo que pasé. Que pasé 2.39 unidades de aquí hasta este punto. Ahora, para empezar a graficar, ¿cómo hacemos? Hacemos lo mismo, una unidad, y vemos que esto es de cada. Y graficamos lo que viene siendo el 0. Para la siguiente tenemos el polo, que es igual a omega 3. Sustituimos la fórmula, que es igual a 0.69. Esto nos vamos a mover de la referencia positivo, o sea que nos movemos a la derecha. Nos movemos de la frecuencia 1 a 0.69. Luego de que estamos, si se acuerdan del gráfico, vemos que los polos, antes de alcanzar su frecuencia común de ella, era 0. Luego empezaban a decrecer en decibeles. Como último paso, ya después de hacer los gráficos parciales y juntarlos, lo que vamos a hacer es sumar todas las gráficas, las magnitudes de estas, para construir el gráfico total de magnitud. Como vemos esto, si vemos, cada una podrán ver que tenía su fórmula de magnitud. Entonces empezamos, que sería 20 logaritmo de K era del primer gráfico. Luego esta era la magnitud para el gráfico de ceros, la de polos, y la magnitud del gráfico de 0, pero que estaba en el origen. Luego de esto evaluamos los primeros cambios de la gráfica. Donde estos valores se obtengan, vamos a ver que están ciertos valores. Al sustituir los valores de cambio en esta gráfica, nosotros podemos evaluar y nos dan estos valores. Una vez hecho eso, ya podemos irnos como estar graficando para el ordenado y graficar de este punto a acá. Luego crecía la gráfica hasta acá y se mantenía acá. Esto era subía la gráfica, como podrán ver, al estar evaluados. Y pues bien, eso sería todo lo que viene siendo el diagrama de Bode, y esta sería nuestra recta final. Muchas gracias.